buenos días. Estamos en El Mundo desde el Sur, programa número 48. Mi nombre es Maximiliano Sbarbi Osuna, estoy en Buenos Aires y como siempre me acompaña el analista internacional, periodista y experto en Sahel, Raimundo Greguar. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Por acá todo bien. Bueno, ya la semana entrando a la parte final, así que bastante bien, tranquilo. Y espero que tú también estés, digamos, bien allá en Buenos Aires, Argentina. Sí, por suerte todo bien, sigue la semana fresca. Seguimos en un otoño que está virando hacia un invierno, diría yo. Pero bueno, nada, es lo que suele ocurrir y lo natural en estos casos. Sí, la naturaleza, ¿no? Claro. Bueno, estuvimos siguiendo los acontecimientos internacionales, las noticias, seleccionando a ver qué le pueden gustar a nuestros oyentes que nos hacen pedidos en la página de YouTube del Mundo desde el Sur, que se pueden suscribir. Y tengo una noticia de Etiopía. ¿Sabés que sé que es un país que te gusta mucho? Y se llevó a cabo la tercera edición del programa Green Legacy, que es un programa de reforestación. A principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, los bosques ocupaban el 35% del territorio de Etiopía. ¿Sabés cuánto ocupan ahora? No manejo el dato exacto, pero yo sé que ha bajado considerablemente. 4%. No, es una brutalidad. Del 35% al 4%. Sin embargo, este programa, Green Legacy, en 2019 logró que se plantara el récord de 350 millones de árboles en 12 horas. Sí, yo recuerdo eso. Fue cuando llegó Abiy Ahmed, el actual primer ministro de Etiopía. Cuando llegó al poder, una de sus primeras medidas fue hacer esto. Exactamente, sí. Así que bueno, es la nueva edición, la tercera edición del Green Legacy ya comienza hoy jueves y esto también, bueno, va en contra de la sequía, ¿no? Que causa desplazamiento de 3 millones de personas y dificultades, obviamente, para conseguir agua y alimentos en Etiopía. Sí, una sequía que, paréntesis, está afectando al Cuerno África. Y se espera que si no se toman las medidas urgentes, aquí va a haber cerca de 20 millones afectadas por esta sequía, y que si no se toman las medidas apropiadas ya, ahora, en forma urgente, podrían morir hasta 350.000 niños en esta región por la hambruna. Es tremendo. Sí, tremendo. Así que, bueno, mira, mejor voy a hablar de otro tema, Maximiliano. Sí. En junio, entre el 6 y el 10 de dicho mes, se va a llevar a cabo una nueva cumbre de las Américas. ¿Sabes dónde se va a hacer? ¿En California era? Exactamente. ¿Y la ciudad? No. Los Ángeles. En este tremendo monstruo, no sé cuánta gente, millones de personas viven en el Gran Los Ángeles, creo que más de 20. Bueno, se va a realizar la cumbre de las Américas, que la organiza Estados Unidos. Hasta ahí todo bien, ¿no? El problema es que hace unas semanas Estados Unidos anunció que no va o que no invitaría a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Básicamente porque considera que no cumplen con los mínimos estándares de democracia. Y como era esperable, llegó la respuesta de algunos países, por ejemplo Bolivia, Chile y México, que anunciaron que ellos respaldan la participación de los representantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela en esta cumbre. Yo al respecto, Maximiliano, más que hablar sobre esto, quería plantear lo siguiente, brevemente. ¿Deberían participar estos países o no? Esto es la Cumbre de las Américas no tiene nada que ver con la OEA, es otra cosa aparte, ¿no? Sí. Bueno, históricamente han sido invitados todos los países. Cuba creo que siempre ha participado, si no me equivoco, ¿no? Cuba volvió el 2015, gracias al acuerdo que firmó con Obama, me parece. Claro, sí. Bueno, si deja fuera países que no son democráticos o que violan los derechos humanos, tampoco tendría que estar Colombia, por ejemplo. Ahora, planteado otro punto de vista. Te encuentro razón, Maximiliano, pero lo planteo otro punto de vista. Uno podría decir que Colombia han violado derechos humanos, que ha pasado eso en Brasil, que pasó, no sé, en Perú. Podemos dar 1000 ejemplos, por un lado y el otro.
pero planteándolo desde la institucionalidad democrática, que es quizás una formalidad solamente, pero claro, quizás apuntan que estos países con todos sus defectos son democracias fallidas, si se quiere, pero son democracias fallidas, y quiere destacar que los otros son dictaduras o como mínimo gobierno autoritario. Para mí son dictaduras. Y quizás por ahí vaya esto, pero más allá de eso, es como el huevo o la gallina. Tenemos que pedirles que hagan reformas democráticas para invitarlos, o los invitamos para ahí, en este foro diplomático, forzarlos a cambiar. Sí, no creo que se pueda cambiar, ¿no? No creo que haya posibilidad de forzar a cambiarlos en una reunión, simplemente. Pero bueno, lo que planteas es interesante porque, por ejemplo, me imagino que está invitado Haití, ¿no? Por supuesto. Haití está invitado donde el presidente fue asesinado y lo reemplazó el primer ministro por fuerzas colombianas y también norteamericanas. O sea, es muy complejo todo, en realidad. Quizás me voy un poco del tema, pero es interesante lo que planteas. No sé cuál es la respuesta realmente. No sé, pero ¿quién mide el estándar democrático? Bueno, se supone que hay... No, perdón, aquí estoy confirmando, a Haití no lo invitaron. Encima le matan al presidente y no le invitan. Perdón, el año 2021, el año 2021 dejó fuera a varios países. Ajá. Hubo una cumbre por la democracia, el año 2021, no es la cumbre de las Américas, pero lo cito como antecedente. Y ahí quedaron fuera Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Interesante eso porque El Salvador no es un partido, no está el gobierno un partido de izquierda, pero más allá de eso, yo creo que es importante que, si bien uno podría decir que ni Maduro, ni los Castro, ni Ortega han dado señales de querer modificar lo que están haciendo, yo creo que hay que apostar por estas cumbres y ver que la diplomacia sea el método escogido para cambiar la democracia. Si no, si los excluimos, no va a haber instancia de diálogo. Claro. Entiendo. Y además no es una cumbre por la democracia, es una cumbre de las Américas. Si fuese por la democracia, bueno, sería más entendible. Me extraña que en 2021 no hayan invitado a Bolivia cuando Bolivia recuperó la democracia en 2020. Sí, son medidas que toman ellos, no sé cuál será sobre qué se basan, pero en fin, yo espero que prime la cordura y que ojalá estos países sean invitados, pero que también tras estas cumbres estos países comiencen lo que tanto queremos nosotros, que son reformas. Claro. Sí, exacto, bien. Bueno, yo tengo una efemérides. Hoy se cumplen 20 años de la independencia de Timor Oriental, o Timor-Leste, como es su nombre oficial en portugués, ¿no? Es la mitad de una isla, que fue una colonia portuguesa hasta 1975. Es el primer país en independizarse en este siglo. Pertenece a un archipiélago que es donde se encuentra Indonesia en este momento, pero es un país independiente porque Indonesia fue colonia holandesa y tuvo que ver con las disputas del siglo XVII de los mares entre Portugal, que iba perdiendo peso, y Holanda, que lo iba ganando. Portugal ya tenía su factoría, su asentamiento ahí en lo que es Timor Oriental. Luego Holanda se conquista, fue colonia de todo lo que fue Indonesia, hasta 1975, que cae el Imperio Portugués. Cuando cae el Imperio Portugués, se produce la Revolución de los Claveles, bueno, ya conocida, cae Salazar, y las colonias comienzan a independizarse. Cuando se quiso independizar Timor Oriental, Indonesia, que ya se había independizado varios años antes, 9 días después de la independencia, toma Timor Oriental y lo hace parte de su territorio hasta el año 2002. Previamente, en 1999, un referéndum, y que ganó la opción de independizarse, pero había milicias nacionalistas indonesias que no permitían la votación, hubo muertos. Bueno, fue muy trágico, hasta que luego en 2002 logra la independencia y hoy se celebran 20 años. Yo quisiera destacar de Timor-Leste dos cosas. En el reciente informe, lo comentamos hace unos programas, de libertad de prensa en el mundo, está en el lugar 17 en el mundo. Entonces es uno de los más libres. Exacto, y en libertad de prensa. Y según el estado de la libertad en el mundo, en 2021, informe que elabora Freedom House cada año,
Timor-Leste fue considerado un país libre. Ajá. Así que creo que es un ejemplo para Asia y para el sudeste asiático. Claro, sí, tiene que ver con la comunidad lusófona, de habla portuguesa. Exactamente. Mira, yo voy a terminar esta sección ya brevemente con una noticia más. No sé si te acuerdas que la semana pasada comenté que iba a haber un referéndum en Suiza. Sí. Bueno, finalmente se llevó a cabo, con una baja participación, 39%, que está bajo el promedio histórico, ¿ya? Uh-huh. de participación en referéndums en Suiza, y se votaban 3 leyes o propuestas. Las 3 fueron aprobadas. La que más destaco yo es la de Frontex, que es este mecanismo de defensa de las fronteras externas de la Unión Europea, ¿no? Y que se votaba si es que estaba dispuesta la población a entregar más apoyo financiero y también en personal a Frontex. Resulta que el 71,48% votó a favor de esto. Ajá. Así que un apoyo bastante fuerte. Ahora la mayoría, dentro de los pocos que fueron a votar, pero es una mayoría. Exactamente. Luego también se aprobó por un 60,2% de gente a favor que se presuma que toda la población, todas las personas que viven en Suiza son eventuales donadores de órganos. Uh-huh. Bien. Y por último, y esto sí me parece muy interesante, o sea, todo interesante, pero esto aún más interesante, que el 58,4% estuvo a favor que Netflix y otras plataformas de streaming deban apoyar al cine suizo. Para eso, ya está aprobado esto, estas empresas tendrán que aportar el 4% de las ganancias que obtienen en Suiza para el cine de este país. Ajá, interesante propuesta. Sí, así que lo que va sin duda a traer más coletazo y consecuencias son el asunto de Frontex, pero va en línea con lo que quieren la mayoría de los países que integran el espacio Schengen. Claro, muy bien. Bueno, si te parece, vamos pasando después de la pausa al primer análisis. Sí, nos vamos a ir a un descanso, ¿no? Y empezaremos con los análisis. ¿Querés adelantar algo? Somalia. Bien, siempre noticias Somalia. Sí. Bueno, dale, después de la pausa nos contás mejor. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa 48. Raimundo nos tiene acostumbrados a hablarnos del Cuerno de África, pero contanos, ¿qué pasó esta vez y qué vas a analizar específicamente? Sí, vamos a hablar de la elección presidencial en Somalia, que esto es de verdad un hito. Un hito. Y era esperado largamente en Somalia, un país, no vamos a hablar de la historia de Somalia, pero que necesitaba más que nunca que se eligiera un presidente. Esto suena como, ¿pero cómo? Alguien dirá, ¿cómo? ¿No tenían? Sí, tenían uno que estaba en el poder, pero que tendría que haber terminado su periodo hace 15 meses atrás aproximadamente. Que se mantuvo con unos decretos, pero todo esto generó muchos tira y afloja. Finalmente se hizo esta elección presidencial. Y el nuevo presidente de Somalia será el señor Hassan Sheikh Mohamud, que derrotó en la tercera ronda de la votación a Mohamed Abdullahi Farmajo, que lo venció por 214 votos contra 110. Era el presidente actual, ¿no? Exactamente. Y alguien dirá, ¿cómo? ¿214 votos contra 110 votos? ¿Cómo? ¿Cuánta gente vota en Somalia? Bueno, en Somalia hay un sistema de voto indirecto, y debido a los problemas de seguridad. Entonces, ¿qué se hace? Esto a grandes rasgos, para simplificarlo, hay una Asamblea Nacional que tiene 328 integrantes y cada uno de ellos vota, ¿ya? Y se vota, la gente participa en elecciones legislativas para que se elijan estos representantes. Pero estos representantes son regionales y clánicos, o sea, se proponen, y algunos clanes tienen más escaños que otros, ¿ya? Pero la gente sí elige a estos integrantes del poder legislativo, y ellos después son los encargados, estos 328 integrantes, de elegir al presidente. Entonces se presentaron 36 candidatos, 39, 3 no se aceptaron sus candidaturas, y de los 36, 4 pasaron a la segunda ronda. Y de ahí, los otros 2 a la tercera ronda de votaciones. La votación, para que entienda la gente, se llevó a cabo en el aeropuerto de Mogadiscio, la capital de Somalia.
Sí. No se puede en otra parte porque no cuenta con la seguridad. De hecho, contaban que durante la votación se escuchaban disparos, gritos, o sea, se tuvo que hacer una especie de búnker la elección. Claro. Que en este momento el gobierno democrático, el gobierno elegido, ¿qué parte del país controla, además de la capital? Bueno, hay que decir que, un poco de historia, la última vez que Somalia tuvo elecciones democráticas de una persona, un voto, fue en 1969, ¿ya? Fue la última vez porque después hubo un golpe militar, una dictadura, y recién en 1991 cayó Siad Barre, que fue un emblemático dictador sanguinario, como todo. Apoyado por la Unión Soviética. Claro. Sí. Y en 1991 cayó, y desde ese entonces se creó se generó un estado acéfalo totalmente, ¿no es cierto? Recordarás que estaban los señores de la guerra, después llegaron la Unión de Cortes Islámicas, y después llegaron los terroristas. Y respondiendo a tu pregunta, todavía hay zonas del país que las controla Al-Shabaab, que es el principal grupo terrorista que actúa en Somalia y que está ligado a Al-Qaeda, ¿no? Y también que la gente entienda que recién en 2011 Somalia, el gobierno de Somalia logró liberar a la capital, que estaba controlada por Al-Shabaab. Sí, estaba en otra ciudad, me parece, se llamaba Baido o algo así, se llamaba la ciudad donde estaba el gobierno reconocido internacionalmente. Baidoa, ahí está, me acordaba más o menos. O sea, Somalia ha tenido que organizar elecciones en países como Djibouti, por ejemplo, porque no las podía organizar en su país. Ese es el nivel de violencia e inseguridad. Sí, aparte recordemos dos hechos. La caída del Halcón Negro, la película donde se muestra cómo Estados Unidos influyó, envió soldados y en 1993 le volaron un helicóptero que fue icónico. En base a eso se hizo la película y se tuvieron que retirar los soldados norteamericanos. Luego fue el periodo, de guerra civil del que hablaste, hasta que llegaron las cortes islámicas, Al-Shabaab, pero también a eso se sumó el separatismo de dos regiones, ¿no? De Puntland y de Somalilandia. Claro, son regiones que históricamente... A ver, hay que entender que Somalia tiene un sistema federal, ¿ya? Sí. Y que Somalia, al igual que otros países de la región, como Etiopía, se crearon de una manera artificial los límites. Entonces, hay población, étnicamente hablando, hay población de un grupo étnico que queda dividido en 3 países, por ejemplo. Sí. Entonces, es bien complejo el asunto, y Puntland y Somaliland son 2 regiones separatistas que no son reconocidas como tal, como repúblicas, pero que en medio de este caos de acefalía que había en Somalia, tenían una estructura institucional como Estado mejor que la de Somalia. Entonces, claro, tiene que el futuro gobierno tiene que luchar contra esto, ¿ya? Y también contra lo que hablamos, lo que hemos hablado en otros programas, en este mismo programa recién, que hay 3,5 millones de personas en riesgo de hambruna severa en Somalia. Uh-huh. Y entonces, además, más del 70% de la población de Somalia vive con menos de $1,9 por día. Uh-huh. Y tiene que luchar contra el Shabab, contra la desertificación, el alza de precios, la crisis del trigo, la inestabilidad regional, la inestabilidad política social. Y tiene desafíos como establecer la institucionalidad democrática y también de ir en ayuda a todas estas personas que hoy dependen de la ayuda humanitaria que mandan diversos países y organismos internacionales. O sea, realmente enfrenta muchos desafíos. Sí. Es como empezar casi desde cero. Y en este sentido, quizás le va a ayudar a él, que él ya fue presidente entre 2012 y 2017. Él es un activista por la paz y un académico, tiene otra visión, pero lo que le puede jugar en contra al mismo tiempo es que su periodo estuvo marcado por la corrupción. Ah, claro. Si me permitiste, sumo 3 problemas más que tiene Somalia. Sí. Importante. Uno, la enorme cantidad de actividad de piratas que hay en los mares de Somalia. Claro. Otra de los mares, ha sido un banco de desechos tóxicos de otros países. Se descubrió con el tsunami de 2004 cuando se removieron las aguas, subieron a flote
desechos tóxicos, de nucleares, químicos, de todo, que han ido a tirar a la costa de Somalia porque no hay vigilancia, al no haber gobierno no había vigilancia. Y tercero, la pesca también. Claro. No controla sus propios mares y su propia pesca, que bueno, son otros 3 problemas más que se suman a todos los que nombraste, y creo que podemos seguir enumerando más problemas también. Sí, para empezar, que Somalia tiene un litigio marítimo con Kenia por una zona marítima en el sur de Somalia que la disputa con Kenia porque ahí se supone que hay yacimientos petrolíferos y gasíferos, pero petrolíferos estoy seguro, gasíferos no estoy seguro, y tiene que ver también con los movimientos de los desplazados internos refugiados que hay en esta zona, ¿no? Y así que, como tú dijiste, podríamos seguir enumerando muchas cosas, y lo principal, el día que Somalia gane y sea un país estable, va a tener que enfrentar cómo esta avalancha de países, de potencias o de potencias emergentes que van a venir a establecer su injerencia en una región del mundo que es muy importante. Somalia está muy cerca del Mar Rojo, en el Golfo de Adén, y está en el Océano Índico. Claro. Por sus costas pasa creo que el 20% del petróleo mundial, que es el que va por el Golfo de Adén hacia el Mediterráneo. Sí, no sé cuál es exactamente la cifra, así que si tú lo dices tiene que ser así, pero demostrando que es muy importante. Así que es un país importante, y vamos a seguir analizándolo, obviamente. Sí, seguro. Bueno, muy interesante, y hay que seguir esta nueva etapa que se abre en Somalia, en el Cuerno de África. Y bueno, si te parece, ahora vamos a la pausa y después seguimos con otro tema. Perfecto, tengo entendido que nos va a hablar de narcotráfico, cosas así. Sí, en Uruguay esta vez. Ola de asesinatos sin precedentes en Uruguay. Qué sorpresa, me sorprende, no lo esperaba de Uruguay. Bueno, la vez pasada fue el turno Países Bajos, ahora Uruguay. Así que bueno, cuando quiera nos vamos a la pausa, Maximiliano. Vale, adelante. Bueno, ya estamos de regreso, ¿no, Maximiliano? Así que estamos iniciando ya este tercer y último bloque. Y por favor, ¿qué nos traes desde Uruguay? Bueno, el problema del narcotráfico en Uruguay no es nuevo. En 2014 empezó a percibirse que Uruguay se posicionaba como país de tránsito de cocaína, pero la ola de asesinatos que hubo en los últimos días fue bastante importante, ¿no? En el primer trimestre del año se registraron 96 asesinatos ligados al narcotráfico. Pensemos que Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, con Montevideo con alrededor de 1 millón de habitantes. En los últimos 10 días se han encontrado 14 cuerpos. Wow. Los últimos 4 que se encontraron, 3 fueron se encontraron calcinados, y 1 desmembrado. El torso por un lado, las extremidades en otro barrio de Montevideo y la cabeza también, diseminada por toda la capital uruguaya. Bueno, uno empieza a investigar qué está pasando, por qué esta violencia sin precedentes, porque Uruguay tenía los estándares de homicidios de Europa, el mismo estándar de Europa de homicidios. Ahora subió a 118 homicidios cada 100.000 habitantes. 118. Perdón, sí. Son las cifras que tiene hoy El Salvador. Ajá. Wow, bastante. La fuente es Insight Crime, es una organización que se especializa en el narcotráfico y que, bueno, dice que una de las fuentes con el que elaboré este informe, ¿no? ¿Cuál es la medida que tomó el presidente Luis Lacalle Pou? Bueno, la primera es una medida muy cuestionable, que es destinar más fondos para mayor control policial, más patrulleros, más armas. Muchos lo ven bueno porque dicen, bueno, va a haber más seguridad, va a haber más control, y otros dicen no. Recuerden el caso de México. Lo de México fue mucho más extremo, que sacaron al ejército a la calle y lo que trajo son decenas de miles de muertos por los enfrentamientos abiertos a plena luz del día entre las distintas bandas narco y las distintas bandas paramilitares que combatían al narco y que también se transformaron en cárteles narcos en México. Entonces está muy lejos de convertirse en México, Uruguay, pero a mayor empoderamiento de las fuerzas
represivas, quizás ese no sea el camino, o quizás eso haya que acompañarlo de alguna otra medida, no lo sé yo. Fernando Pereira es el presidente del Frente Amplio, ¿no? El partido político que gobernó antes de que estuviese la calle Pou, reconoció errores del Frente Amplio en la lucha contra el narco, ¿no? Porque ya esto viene, como dije, de 2014. En junio de 2021, en España... ¿Sí? Perdón, tú decías que esto empezó en 2014. Sí, empezó a ser país de tránsito de cocaína, a incrementarse país de tránsito, porque los controles son menores que, por ejemplo, Argentina, Brasil, otros países sudamericanos que envían la droga a Europa y a África también. Sí, que perdona que te interrumpa, es que mencionaba esto porque hay una cifra que calza. El año 2014, Uruguay tenía en el índice anual de paz en el mundo, un índice bastante respetado en el mundo, tenía un índice de 1,57. Acá lo mejor es, mientras más bajo, mejor. Hoy tiene 1,82, que alguien dirá que es poco, no, es mucho. En el 2014 estaba entre los 25 mejores países del mundo y hoy ya está cerca del lugar 50. O sea, claramente se ha deteriorado la situación. Sí, me imagino que es un conjunto de factores, y bueno, el narcotráfico y la violencia narco también encuentra caldo de cultivo en la sociedad, ¿no? Sí. Resulta que se detectó el primer cártel uruguayo. Ese es el nombre, no es el nombre propio, se autodenomina Primer Cártel Uruguayo, que es una organización que opera principalmente en Paraguay. Y envía no cocaína, sino marihuana, que es lo que se produce en Paraguay, porque recordemos, Uruguay no es país productor. No se produce cocaína. Los países productores son Bolivia, Colombia, Perú. Esos son los mayores productores mundiales de cocaína. Paraguay sí lo es de marihuana, de cannabis. Bueno, se ha enviado, este primer cártel uruguayo es una organización que se dedica principalmente a lavar el dinero del narcotráfico. Perfecto. Uno de sus líderes, Sebastián Marcet, recibió hace unos años marihuana transportada personalmente por Domingo Cartes. Domingo, ¿te suena el apellido Cartes? Mucho, muy, muy típico en Paraguay, me parece, o en Uruguay. Es el tío del expresidente paraguayo Horacio Cartes. En el narcotráfico. Bueno, como dato curioso, ¿no? Y habló Pepe Mujica, siempre es bueno escuchar al viejo Pepe. Él manifestó que legalizó la tenencia y la producción de cannabis para bajar el consumo de cocaína. Dice que esa fue una de sus primeras opciones. Segundo, para regular la calidad de lo que se estaba consumiendo. Claro. Pero Uruguay, bueno, es un día, como dije antes, que es un país de tránsito en el que crecieron los enfrentamientos entre las bandas, por eso estos asesinatos tan de tinte mafioso, ¿no? No es solamente la marihuana la única droga, y no se logró del todo controlar el consumo de cocaína como pretendía hacerlo el Frente Amplio, con Pepe Mujica, con Tabaré Vázquez, porque en realidad Uruguay no es un país consumidor de cocaína a gran escala, sino que esta cocaína va hacia Europa, hacia África, luego de África va hacia Europa también. Es un país de tránsito, como dije, pero como suele suceder en los países de tránsito, se terminan convirtiendo en países consumidores, porque los narcotraficantes usan como moneda de cambio su propia mercancía, es decir, la cocaína. Se corrompen autoridades, se corrompe la policía, jueces, autoridades ejecutivas, locales, municipales, con la misma cocaína para que vendan como sobornos, y esa cocaína se transforma hace que haya consumidores locales que quizás antes no había tantos. Entonces, siempre en general los países de tránsito pasan a ser países consumidores. Esperemos que este no sea el destino de Uruguay. Ahora que nos hemos enterado de esto, me imagino que se redoblarán los controles, que no caerán en los errores que cayó México, que sí, es otra la realidad de México, porque México tiene en su frontera norte a uno de sus principales consumidores, que es Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esperemos que no siga incrementándose la violencia
en Uruguay. Sí, yo lo encuentro lamentable porque yo de verdad me declaro un admirador de Uruguay a nivel latinoamericano. Esa capacidad de tener traspasos democráticos, de tener que a veces gobierna la izquierda, la centroizquierda, la centroderecha, y han ido construyendo un país que siempre es destacado porque tiene índices muy buenos en temas como calidad de vida, las desigualdades sociales, y un país siempre famoso por lo tranquilo que era. Entonces esto es preocupante, ya cuando al tranquilo del barrio también le empiezan a cambiar todas las cosas, es porque algo está pasando ya a nivel latinoamericano. Y yo, Sí. yo creo que el narcotráfico va a la alza en general en la región. Sí, Y, sí, lamentablemente sí, se ve en todos los países, sí, por lo menos en Sudamérica, bueno, también en Centroamérica, sí. sí, y un tema que va ligado a eso, que cada vez hay más gente que consume drogas, y también no se logra erradicar del todo la marginalidad. La pobreza en Sudamérica, en América Latina, no es como la pobreza en los países escandinavos, es una pobreza de marginalidad. Y muchos estudiosos del tema han dicho que en estos ambientes, ¿no?, en las poblaciones, es mucho más probable que alguien termine metido en el narcotráfico. Claro, sí, lamentablemente sí. En fin. Así que bueno, habrá que seguir este tema de cerca. Absolutamente, Maximiliano. Bueno, y ahora te tengo otra mala noticia además de lo de Uruguay. A ver, ¿qué pasó? El programa ha llegado a su fin. Bueno, una lástima, pero ¿qué se le va a hacer? Sí, no más narcotráfico, no más Cuerno de África, nada. Se terminó acá, ya tienen bastante los oyentes, Sí. como para irse a descansar, me parece. Sí, pueden ir a un parque, ver fútbol, qué sé yo, ir al gimnasio, leer, lo que quieran. Exacto. Pero Y el lunes tienen que estar listos para escuchar el nuevo programa, obviamente. sí, el lunes estaremos nuevamente, pasaremos este fin de semana descansando como corresponde, y le deseamos lo mismo a toda la gente, que pueda descansar, y el lunes estaremos con nuevos temas. Seguro, sí. Otra sugerencia que les podemos hacer a los oyentes es que además de suscribirse al canal de YouTube El Mundo desde el Sur, pueden compartirlo en sus redes sociales si les pareció interesante el programa y ayudarnos con la difusión. Sí, claro, todo eso suma. Aquí somos un equipo, así que nuestros auditores también nos pueden ayudar, así que abónense si no lo han hecho, si pueden difundir el programa, también muy bueno. Y también cuando quieran proponer algo, estaremos siempre abiertos a sus sugerencias. Seguro. Bueno, les dejo un saludo muy grande, les agradezco que nos hayan acompañado, y a vos, Raimundo, gracias por hacer el programa conmigo, que bueno, me gusta mucho hacerlo, y nos estaremos viendo el lunes. Sí, para mí también, como siempre, un placer, así que un placer estar contigo, y nos veremos el lunes, Maximiliano. Que tenga un excelente viernes y fin de semana.